Mi nombre es Jacqueline y la historia que quiero contarles hoy sucedió cuando tenía 25 años. Antes de todo esto, tenía una pareja de nombre Abraham. Él y yo estábamos muy enamorados, nos conocimos cuando teníamos 18 y, después de conocerlo, yo pensaba que no necesitaba conocer a nadie más. Pensaba que él era el hombre perfecto, el amor de mi vida, y al menos por lo que él me decía, podía sentir lo mismo por mí. Siempre se portó bien y, salvo por una que otra pelea menor, nuestra relación no tenía muchos problemas. De hecho, muchos de nuestros amigos decían que podríamos llegar a ser incluso la pareja perfecta. Estuvimos juntos por varios años antes de decidir ir a vivir juntos. Era un pequeño cuarto, pero para nosotros era más que suficiente. Todo parecía ir muy bien, pero un día él simplemente me terminó de la nada. Ni siquiera me dio una explicación, solo me decía que se sentía estancado en la vida y que ya no sentía lo mismo por mí. En cuanto él me dijo eso, debo admitir que mi mundo entero se desplomó. Yo pensaba que las cosas iban muy bien en nuestra relación y enterarme de que él no se sentía así me hizo replantear absolutamente todo en mi vida. Él se fue ese mismo día sin dejarme decir nada, solo se fue. El dolor que sentí fue inmenso, caí en depresión y no sabía cómo seguir adelante. Estuve así casi un mes entero, donde lo único que quería hacer era estar en cama, sin ver a nadie ni hablar con nadie. Y hubiera continuado así por mucho tiempo más, de no ser porque mi amiga, preocupada por mí, me sacó de la cama y me pidió que fuera con ella a dar un paseo, prometiéndome que sería lo mejor. Creo que lo peor no fue verlo tan pronto con una nueva pareja, sino que esta mujer parecía tener ya varios meses de embarazo. Aquello sí que me destrozó y convirtió todo el dolor y sufrimiento en ira. Pues ahí entendí que me había estado engañando muchísimo. Antes de decirme que quería terminar conmigo, mi amiga hizo de todo para evitar que fuera a confrontarlo, me decía que no valía la pena y que lo mejor era que lo dejara. No creo que él siquiera haya notado mi presencia o que me vio. Nos fuimos del parque y, luego de que mi amiga se cerciorara de que ya me encontraba un poco más tranquila, me dejó sola en casa. Yo no estaba tranquila, no podía estarlo. Tenía mucha rabia y dolor dentro de mí, y lo último que quería era olvidar el asunto. No podía creer que aquel hombre que había amado tanto, y que él mismo me había jurado amor eterno, ahora me hubiera hecho aquella traición. Mi mente se nubló y solo podía pensar en hacerle daño, tanto daño como el que él me había ocasionado al hacerme todo aquello. Fue entonces que pensé en hacerle daño de verdad. A mí siempre me había interesado todo el tema de la brujería y, si bien nunca había llevado a cabo nada parecido, salvo por portar unos amuletos o realizar algunos rituales de purificación, en aquel momento recordé que en algunos de los grupos en donde yo me encontraba, había personas que compartían rituales para hacer daño a las personas que te hicieron un mal. Como dije antes, la ira puede cambiar mucho a una persona al mismo tiempo que su pensar. Recuerdo que cuando veía aquellas cosas, solo podía pensar que nadie merecía que le lanzaran maldiciones ni nada parecido. Pensaba que deberías perdonar sin más, pero en aquel momento no deseaba perdonarlo. Quería que sufriera, que él pasara por el mismo infierno que me estaba haciendo pasar a mí. Recuerdo haberlas leído superficialmente, pero solo me interesaba leer los resultados y cómo aquel hombre realmente pagaría en caso de hacerlo bien. Por obvias razones no voy a decir ningún paso de este ritual, pues lo último que quiero es que alguien intente replicarlo. Solo diré que necesitaba algunas pertenencias de él, los cuales no fue difícil conseguir, pues había dejado algunos artículos en el cuarto donde vivíamos. El ritual era muy específico y debía hacerlo en 3 noches distintas. Yo estaba decidida a concluirlo. Lo realicé todo al pie de la letra. Una de las cosas que no podía entender era una palabra en latín, no sabía exactamente qué significaba, pero al parecer era algo que lo atormentaría y lentamente lo volvería loco y paranoico. Como dije antes, en aquel momento ni siquiera me importaba lo que esto podía conllevar, lo único que me importaba era concluir mi venganza.
Desde la segunda noche ya podía notar algo extraño. Y es que, en el momento en que comencé a preparar todo para el ritual, escuché algunos ruidos en mi cuarto, como si alguien caminara. Pensé que eso podría ser normal. Después de todo, estaba invocando algo que ni siquiera podía comprender y que, una vez que concluyera, lo que fuera que estuviera rondando se iría en contra de Abraham. Recuerdo que en la tercera noche, eran las 3:33 de la madrugada, exactamente la hora en la que todo debía concluir. Cuando hice el último paso, sentí como si todo en el ambiente cambiara. Las velas que estaban encendidas, las cuales había estado usando durante todas aquellas 3 noches, se apagaron de repente. Mis ojos se adaptaron rápidamente a la oscuridad y pude encenderlas de nuevo. Todo se sentía extraño. Si tuviera que describirlo de alguna manera, había mucho frío, a pesar de que momentos antes incluso sentía calor. No escuchaba nada y, salvo por esa sensación, todo parecía estar en orden. Intenté calmarme y pensar que todo había salido bien. Después de levantar todo el desorden, me fui a la cama. No tardé mucho en quedarme dormida, pero el sueño no duró demasiado. Tuve una pesadilla. No suelo recordar mucho mis sueños, de hecho, es muy raro que suceda, pero este sobre todo lo recuerdo más que cualquier otro. Era uno de esos sueños tan vívidos en los que crees que estás despierto, literalmente. Soñé que despertaba en mi cama y me ponía de pie para ir a la cocina. Estaba caminando cuando escuché mucho ruido proveniente de la sala. Extrañada, comencé a caminar con cautela, no sabía de qué podría tratarse. Vivía sola y sabía que todas las puertas estaban cerradas, no podía ser que alguien se hubiera metido. Llegué a donde se encontraba el sonido y, al acercarme, se detuvo. No parecía haber nada extraño ahí. Estuve mirando todo y, aunque las cosas parecían estar ligeramente en otro sitio, no había nada raro. Estaba mirando cuando sentí algo inconfundible, alguien estaba detrás de mí. Podía sentir su mirada. Me di vuelta y lo vi. Bueno, más o menos. Era una persona con una gabardina y capucha completamente negras. Se abalanzó sobre mí, pero en el momento en que lo hizo, desperté en mi cama. Estuve muy exaltada, pero sabía que todo se había tratado de un sueño. Me levanté, pues sabía que no iba a ser capaz de volver a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver aquello. Mientras preparaba mi desayuno, me di cuenta de algo, en mis brazos tenía moretones. No eran simples moretones que pudiera haberme hecho sin darme cuenta, en ambos brazos tenía al menos 4 enormes moretones que, aunque no me dolían, se veían muy mal. Llegué a pensar que tal vez me había golpeado con algo en mi cama, pero después de buscar cualquier cosa que pudiera haberme causado esos moretones, no encontré nada. Intenté no prestarle mayor atención, diciéndome que, si de alguna manera se hacían nuevos, entonces sí iría al doctor para ver qué era lo que estaba sucediendo. Durante ese día, todo estuvo bastante normal, o al menos durante las primeras horas. Pero en la tarde, me encontraba mirando televisión y, como no estaba viendo algo que me interesara mucho, comencé a dormitar. No sé cuánto tiempo estuve así, pero en un momento pude escuchar a lo lejos pasos. Eran exactamente los mismos pasos que había estado escuchando mientras realizaba el ritual en un principio. Pensé que era parte de mi sueño, de hecho, se escuchaban más bajos de lo que solían escucharse. Continué en mi sillón, mientras me acomodaba un poco mejor para quedarme dormida. Cuando escuché claramente mi nombre. La voz que lo dijo no era ninguna que yo hubiera conocido o escuchado antes. Sonaba algo infantil, pero al mismo tiempo algo ronca, como si un adulto intentara imitar la voz de un niño. Eso me hizo despertar. Miré a todos lados, pero no había nadie. Luego de unos momentos, comencé a bajar la guardia nuevamente y entonces lo volví a escuchar. Pero esta vez, acompañado de un despierta. Desperté aún más exaltada. Estaba segura de que lo que había escuchado provenía de mi casa,
pero nuevamente no había nada ni nadie. No sabía ni siquiera qué pensar. Pensé que tal vez podría ser la televisión, algún sonido que yo había confundido mientras me quedaba dormida. Si bien aquello no tenía mucho sentido, era lo único que podía creer en ese momento. Apagué la televisión y me quedé en total silencio, intentando escuchar algo más, pero nada sucedió. Pensé que tal vez solo estaba pensando demasiado. Después de todo, había estado durmiendo muy poco. Estaba a punto de convencerme de que todo no era más que una mala jugada de mi mente cuando, no sé por qué, me levanté al baño. Mientras me miraba al espejo, comenzó a llegar un olor bastante desagradable. En un principio olía a incienso, pero conforme pasaba el tiempo comenzó a oler algo similar a comida echada a perder. No pude identificar el origen del olor. Llegué a pensar que tal vez era el drenaje, pero cuando volví a prestar atención a mi reflejo, pude ver que detrás de mí había alguien. Era aquel mismo hombre con capucha de mi sueño. Me congelé, pensando que tal vez me despertaría en cualquier momento, pero eso no sucedió. Ni siquiera quería voltear, solo lo veía a través del reflejo. Una parte de mí sentía que, en el momento en que volteara, todo terminaría, que se me arrojaría como en mis sueños, tal vez me mataría. No lo sé. Estaba comenzando a entrar en pánico cuando, de pronto, esa cosa simplemente se desvaneció. En el instante en que lo hizo, todo comenzó a estar en normalidad otra vez, al mismo tiempo que el olor fue disminuyendo poco a poco hasta que se disipó por completo. Aunque todo esto sucedió, no me moví de mi lugar durante varios minutos, aún sin saber cómo procesar todo aquello. Respiré profundamente y, luego de pensarlo mucho, me puse en contacto con una amiga, la cual sabía un poco más que yo sobre rituales. Mi amiga escuchó atentamente todo lo que estaba sucediendo. Intentó tranquilizarme, diciendo que todo estaría bien, que ella iría a ayudarme, pero que ese día no podría, pues no se encontraba en la ciudad. Me dijo que tomaría el autobús y estaría conmigo al día siguiente. También me aseguró que probablemente había hecho algo mal y que tal vez aquella entidad se había confundido de persona, que tal vez creía que la persona a la que debía hacer daño era a mí. O también podría ser que muchas veces esas entidades no siguen un orden específico y atormentan a quien quieren. No sabía qué pensar al respecto, pero mi amiga me dijo que hiciera algunos rituales de protección y que ella llegaría al día siguiente. Solo debía aguantar hasta ese momento. Aquel día me sentía un poco mejor, aunque creo que más que nada era una falsa seguridad que trataba de hacerme creer. Esa noche me costó mucho dormir, pero lo conseguí, sin que ocurriera ningún otro altercado, al menos hasta que mi amiga regresara. Desperté a las 3:33 de la madrugada. No parecía haber despertado por nada en específico, simplemente me desperté. Todo se sentía extraño, pero asumí que era porque había despertado de golpe. Intenté volver a dormir, pero por más que lo intentaba, no podía. En uno de mis intentos, me quedé mirando la puerta de mi cuarto y entonces vi que, por la rendija de abajo, algo obstruía la luz. Era claramente como si alguien estuviera de pie del otro lado de mi puerta. No sé de dónde saqué el valor. Tal vez estaba harta, o tal vez confiaba demasiado en los rituales de protección que había hecho, pero me levanté directamente a enfrentar lo que fuera que estuviera del otro lado. No quería ni siquiera verlo bien. Abrí la puerta y ahí estaba, de pie, aquel hombre con capucha. Fue todo muy rápido, pues ni siquiera pude terminar de preguntarle qué era lo que quería cuando se abalanzó sobre mí, me tiró al suelo y comenzó a apretar mi cuello con mucha fuerza. Podía sentir cómo el aire abandonaba mi cuerpo. Con desesperación intentaba quitármelo de encima, pero era mucho más fuerte que yo. En un momento, no pude continuar luchando, y cuando estaba a punto de rendirme y dejar que el último aliento saliera de mi cuerpo, desperté sobresaltada en mi cama. Tardé un buen rato en calmarme. Podía sentir las manos de aquella cosa sobre mi cuello.
Me repetía a mí misma una y otra vez que solo había sido un sueño. Un sueño bastante vívido, como los que había estado teniendo, y que no tenía nada de qué preocuparme. Me puse de pie y fui al baño, donde, con horror, pude ver mi reflejo y cómo, en mi cuello, tenía claras marcas de estrangulamiento que lo rodeaban. El resto del día fue imposible estar en mi casa. Pasé todo el día fuera y me encontré con mi amiga en una cafetería que solíamos frecuentar. Estaba aterrada. Sabía que aquello no había sido un sueño, aquella era la primera vez que literalmente aquella cosa me había atacado y me había hecho daño, y yo ni siquiera había podido defenderme. Mi amiga llegó y, después de contarle lo sucedido esa noche, todo cambió. Me dijo que, al parecer, aquella cosa tenía un poder mucho más violento de lo que ella había creído en un principio. Me aseguró que no debía preocuparme, pues ella me ayudaría sin importar qué. Le enseñé el ritual que había llevado a cabo y ella me dijo que era algo demasiado complejo para que alguien con poca experiencia, como yo, lo hubiera intentado. Me explicó que se había tratado de una invocación a fuerzas oscuras que ella ni siquiera podía comprender. Eso no la desanimó, me dijo que encontraríamos una solución. Me dejó quedarme en su casa mientras tanto y, para mi fortuna, aquella cosa no me siguió allí. No puedo decir que todo se arregló simplemente con eso, pues los hematomas no dejaban de aparecer. Los doctores no encontraban una explicación más que una posible deficiencia de hierro. Incluso los estudios que me hacían no arrojaban nada. Por si eso fuera poco, mi vida comenzó a deteriorarse. No solo mi estado físico estaba empeorando, sino que también me despidieron de mi trabajo y era completamente incapaz de encontrar algo nuevo. La mayoría de mis amistades y hasta mi familia comenzaron a distanciarse de mí. Mi amiga, por su parte, me dijo que todo eso era el resultado del mismo ritual, ya que, al parecer, al no hacerlo bien, todo el mal que había deseado se había regresado a mí. Ahora estaba sufriendo en carne propia lo que originalmente habría sufrido mi expareja. Fue una etapa muy oscura de mi vida. Pensé en acabar con ella, pero para mi fortuna, mi amiga estuvo allí todo el tiempo y me puso en contacto con un amigo suyo que tenía conocimiento sobre estas cosas y pudo ayudarme. Él me aseguró que aquella entidad se había aferrado mucho a mí y que probablemente tardaría años en perder el interés por mí, pero que no se daría por vencido. Mi vida comenzó a cambiar para mejor después de que empecé a ver a este hombre. A medida que pasaba el tiempo, me sentí más tranquila, como si la tormenta interna que había estado viviendo finalmente comenzara a calmarse. Él me ayudó a ver las cosas desde una perspectiva diferente, a encontrar maneras de lidiar con el miedo y la ansiedad que me acompañaban desde aquella experiencia. Aunque la presencia de aquella entidad aún sigue estando cerca de mí hasta el día de hoy, y aunque sigo siendo cautelosa y tomo precauciones, ya no siento que esté en peligro constante. He aprendido a controlar mis emociones y pensamientos, y aunque el miedo sigue presente de vez en cuando, ya no tiene el mismo poder que antes. A pesar de que aún tengo que ser muy cuidadosa con las decisiones que tomo y con lo que hago, ya no creo que la situación pueda empeorar. La vida ha comenzado a darme nuevas oportunidades, y aunque no todo es perfecto, me siento más fuerte y más capaz de enfrentar lo que venga. Sin embargo, no puedo evitar pensar en lo que sucedió y en el dolor que causé al intentar vengarme. Me doy cuenta de que maldigo el día en que tomé esa decisión. En ese momento pensé que iba a encontrar justicia, que iba a hacerle pagar a la persona que me había lastimado, pero lo único que logré fue hacerme daño a mí misma. El sufrimiento que experimenté me enseñó una lección muy difícil y profunda, una lección que espero nunca olvidar. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que no todo lo que creemos que nos puede hacer sentir mejor realmente nos lleva por el camino correcto. A veces, el deseo de venganza nos consume de tal manera que nos olvidamos de lo que realmente importa. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto.
Ya somos más de 20.000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21.000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.